Buen día, mi nombre es Rigoberto Ramírez, soy técnico de Diamond Automotive. El día de hoy vamos a hablar de Ford 4.0 en su distribución. Es muy importante tener en cuenta los datos técnicos de armado y las posibles causas por la cual tenemos problemas que se nos revientan las cadenas, que no trabajan los tensores y lo principal, la baja presión de aceite. Es importante nosotros hacer un diagnóstico exhaustivo para poder darnos cuenta en qué condiciones está trabajando este motor. Uno de ellos es checar la presión de aceite con un manómetro. Cuando nosotros hagamos esa presión de aceite, deben de ser dos tomas. La primera debe de ser en donde va el bulbo del aceite y la segunda en la parte superior, en la cabeza, a un costado del tensor o amortiguador. Cuando nosotros tengamos esas dos tomas, yo debo de compararlas y deben de ser las dos iguales. Si tenemos una diferencia de presión, ya tenemos un gran problema. ¿En dónde están los problemas al yo tener diferencia de tomas? Una de ellas es en los metales que van en el cigüeñal, tanto de biela o bancada, ya que esta que es la bomba de aceite es la que se encarga de mandar flujo o caudal. La bomba nunca genera presión, mantiene la presión, que es diferente. Esta bomba va colocada aquí y está succionando y mandando el aceite a las partes móviles. Una de ellas, reitero, es el cigüeñal con los metales de biela y de bancada. Cuando tenemos una baja presión, tenemos el problema en ellos, pero también tenemos en esta que es la barra balanceadora si este motor es 4x4, ya que aquí tenemos, ¿sí?, un juego de metales. En la parte del centro yo tengo un eje o árbol intermedio que lleva dos bujes y también es una causa por la cual tenemos la baja presión de aceite. Si este motor llegó funcionando y al hacer las pruebas de presión de aceite tenemos que en bajas RPMs tenemos de 20 a 30 PSI y al acelerarle a 2000 RPMs tengo de 40 a 60 PSI, esto nos indica que tenemos una buena presión y por la cual está sonando que son cadenas, guías o tensores, es señal de que se tiene que reemplazar, porque por presión de aceite no es el problema. Pero si tenemos ese problema de diferencia de presiones, entonces, como ya lo mencioné hace unos momentos, habrá que revisar la tolerancia entre metal y muñón, entre lo que es el eje y los metales de la barra balanceadora y lo que es los bujes y el muñón del árbol auxiliar. Checar la tolerancia, que debe de ser de 1 milésima a 3 milésimas. Si este motor llegó apagado, el motor valga la expresión, muerto como decimos, ¿qué tenemos que hacer? Revisar exhaustivamente lo que acabo de mencionar, las tolerancias, porque si esto no está bien checado, no podemos armar una distribución y Diamond Automotive no les puede ayudar con una garantía cuando tengan un problema de esta magnitud. Si este motor trabaja como lo estamos indicando y usamos un tipo de aceite con respecto a su grado de viscosidad, SAE nos indica que para este motor debe de ser 5W30 como mínimo, 10W30 o 15W30. Si este motor tiene ya un kilometraje más elevado, hay que tomar en cuenta el 5W40, el 10W40 y el 15W40 como máximo. No usar otro tipo de aceites más elevados su grado de viscosidad. No usar aditivos.
pero sí tener demasiada limpieza para poder tener un buen trabajo con respecto a nuestra distribución. Es importante que cuando ya empecemos a desarmar, al tener aquí la cabeza oculata o cabezote, nos dediquemos a revisar la nomenclatura utilizando una regla, ya sea de madera o metálica o de plástico, y revisar a lo largo, en cruz, a lo ancho, revisar que no esté torcida la cabeza. Es muy importante usar unas hojas calibradoras y ver que no entre la hoja no más de 3 milésimas. Si esta hoja llegara a entrar, tenemos la necesidad de llevarla a la rectificadora y que se cepille esta cabeza por completo. Pero es bien importante también nosotros tomar en cuenta la altura de la cabeza, la cual debe de ser 4 pulgadas 864 milésimas, equivalente a 123.55 milímetros. Si ustedes se dan cuenta que esta cabeza ya fue rectificada, obvio me va a dar menos lectura que la que les acabo yo de mencionar. Y si habrá necesidad de cepillar por segunda vez esta cabeza, llevarla a la rectificadora y comentarle al señor rectificador cuántas milésimas tiene de desgaste para poder utilizar una laina. Este motor debe de usar máximo 2 lainas equivalente a 20 milésimas. Por eso es bien importante saber la tolerancia que tiene o el desgaste que tiene esta cabeza para poder utilizar lainas. De lo contrario, va a bajar nuestra distribución y van a quedar holgadas las cadenas, y es cuando suenan. Por eso es muy importante tomar en cuenta la altura de la cabeza para compensarlo con lainas. Aquí en el monobloc vamos a hacer la misma situación. Habrá que revisar perfectamente bien esta cara, ¿sí?, en donde va a trabajar la cabeza oculata o cabezote. Es muy importante también revisar con una regla de madera, metálica o de plástico, en cruz, y atravesada la regla o vertical o horizontalmente, como ustedes tengan que manejar su motor. Tienen que ver que no entre no más de 3 milésimas con su hoja calibradora. Si llegara a entrar, habrá que comentarle al señor rectificador para que me revise esta cara plana o la otra, en qué condiciones se encuentra para poder dar una cepillada, ya que si no lo hacemos podemos tener muchos problemas con este motor. Es importante, señores, hacer esta revisión exhaustiva y limpieza general de este monobloc para poder armar una distribución. Tenemos el juego de empaques para este motor. Es importante tomar en cuenta nuestro juego de empaques para poder hacer un buen trabajo en este armado. También tenemos lo que viene siendo el kit de tiempo Diamond Automotive Ford 4.0. Nosotros vamos a tomar en cuenta y hablar de cada parte de estas piezas que son fundamentales en nuestro kit. Ya que vimos lo que viene siendo nuestro kit, vamos a empezar a desglosarlo. Tenemos lo que es la tijera trasera de la cabeza del lado derecho, viendo al lado del operador, viendo de frente de su lado izquierdo, con sus 2 engranes, el superior y el inferior. Y también tenemos la cadena. Aquí tenemos su cadena por la cual va a trabajar este engrane. Y su tijera. Ahí tenemos la primera tijera armada o semiarmada. Y ahí tenemos la segunda tijera, la que va adelante, viendo el operador del lado izquierdo, viendo la de frente de ustedes,
del lado derecho. Aquí va esta tijera, su engrane superior y su engrane inferior, que va a ir en el engrane en el árbol auxiliar o intermedio. Lo mismo, tenemos su cadena, donde vamos a armar cuando estemos en el motor, y aquí está la segunda tijera ya armada. También nosotros tenemos, si hablamos de si el motor es 4x4, tenemos dos guías, una con muelle y una sólida, que van a trabajar con su cadena en la barra balanceadora si es 4x4. En la parte delantera, donde va el engrane intermedio del árbol auxiliar y el engrane del cigüeñal, tenemos dos guías más, una sólida y una de muelle, que va a trabajar en esta posición. Tenemos nosotros los amortiguadores o tensores. Un amortiguador, el más grande, va a ir en la parte de enfrente, y en la parte trasera el más pequeño, para poder nosotros armar nuestra distribución. Tenemos nosotros un sello que va a ir en la parte trasera del bloque, en donde va el árbol auxiliar, que ese es fundamental y debemos de reemplazarlo. Nuestro kit lo tiene. Tenemos esta varita de plástico, que en la calle le llamamos comúnmente popote o lápiz, que esta nos va a ayudar, dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, para poder tener un poco de más presión de aceite y ayudarle a los amortiguadores o tensores. Y tenemos lo que viene siendo el tornillo, que va en la parte delantera. Es bien importante que esos tornillos nunca nos falten. No usar tornillería convencional, sino la que nos indica el fabricante, para poder trabajar a la perfección nuestro kit. Aquí tenemos el kit de tiempo Diamond Automotive 4.0. Ahora vamos a armar lo que viene siendo el árbol auxiliar. Este árbol auxiliar ya está aquí ahorita con sus bujes nuevos o los mismos que traía anteriormente. Todo depende de la tolerancia que ustedes revisaron con sus micrómetros. Es importante, ya que nosotros tenemos este árbol. Si ustedes observan, aquí tenemos un pequeño orificio de donde viene la lubricación desde la bomba, entra, sube aquí al árbol y se va a generar una presión y tiene que salir por este orificio. Este orificio significa que aquí va a trabajar con esta placa. Esta placa va a trabajar aquí y esta ranura, para que salga lo que viene siendo la presión de aceite. Y al tener esta presión de aceite, va a lubricar a la cadena que va aquí y a la cadena que va aquí en el centro. Es bien importante tener esta placa bien montada y tener nosotros este orificio descubierto, ya que en la parte de aquí arriba también tengo un orificio que es donde tenemos también presión de aceite que viene del buje, y aquí va este taponcito, un tapón macho que debo de tener muy bien limpio para poder trabajar. Vamos a instalar la cadena trasera con su tijera y sus dos engranes. Vamos a colocar lo que viene siendo el engrane de atrás con su tornillo y lo vamos a tener al llegue. No vamos a torquear todavía, vamos a tenerlo en esta posición. Bien, empezamos a meter lo que viene siendo el tornillo y tampoco lo vamos a torquear, nada más lo vamos a sostener en esta posición. Que tenga muy bien las ligas para que no se nos mueva ni se nos vayan a caer los engranes. Tenemos lo que viene siendo su empaque que vamos a colocar y nos vamos a la siguiente cadena, que es la delantera. Vamos a colocar la cadena delantera con su tijera y sus engranes en la parte del lado izquierdo
viene la de frente, viene la de operador, frente de ustedes. Colocamos este engrane. Es bien importante que nos demos cuenta que el engrane tiene que ir de esta manera, no al revés, si no, nos va a quedar recorrida para acá la cadena y se va a reventar en el puro arranque. Tengan mucha precaución a la hora de montar este engrane, que vaya así, y vamos a colocar su tornillito. Bien, vamos a colocar su otro empaque de este lado y ya tenemos armada ahorita las dos cadenas. Vamos enseguida a colocar las cabezas oculatas y vamos a colocar la distribución de enfrente. Vamos a colocar lo que viene siendo la cabeza oculata o el cabezote, como se conoce en otros lados, y la ponemos en esta posición. Seguimos con la otra cabeza. Continuamos a colocar la segunda cabeza. Y enseguida continuamos a colocar su tornillería para darles el torque necesario. Ya que se instalaron las dos cabezas, ahora vamos a darles el torque. Tenemos dos tornillos. Los que van aquí al frente son de 8 milímetros y los que van en la cabeza principal son de 12 milímetros. Los de 12 milímetros vamos a dar un torque de 30 libras-pie, comenzando con el número 1 este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 de 8 milímetros le vamos a dar 20 libras-pie. Después de haber hecho este fase de torque, hay que usar el angulímetro y dar 2 torques a 90 grados. 2. Terminamos esta cabeza y continuamos con la siguiente cabeza. En el motor es 4x4, va a traer las barras balanceadoras y debemos de colocarlas y sincronizarla a la vez, colocando su cadena que va a llevar aquí con su pequeño engrane, ¿sí? Y tenemos la guía sólida y la guía de muelle para poder colocar. Vamos a instalarlo. Al instalar ya ahorita esta pequeña distribución que viene siendo la barra balanceadora con el cigüeñal, su guía fija y su guía de amortiguación por medio de muelle, debemos dar un torque a la barra balanceadora de 20 libras-pie y aquí un torque de 8 libras-pie. Debe estar bien su torque para poder continuar la parte del medio. Para poder sincronizar este motor se requiere de la herramienta especializada que nos ofrece Diamond Power. Esta herramienta es muy importante tenerla para poder realizar nuestro trabajo y no tener ningún problema a la hora del armado. Tengo todo lo que se necesita para cualquier tipo de distribución Ford. En este caso 4.0, es importante tener esta herramienta para poderlo sincronizar. Bien, colocamos el engrane del cigüeñal y vamos a colocar el engrane intermedio con su cadena que asiente perfectamente bien. Recuerden que estos engranes no tienen marcas de tiempo. ¿Por qué? Porque son flotantes. Recuérdenlo bien. Vamos a instalar ahora lo que vienen siendo sus guías de muelle y su guía fija. Bien, ya que acabamos de instalar la distribución y nos dimos cuenta que realmente no trae marcas de tiempo porque se dijo que son flotantes, nosotros ahorita acabamos de poner la guía fija, sólida. Esta guía en la punta, como observan, va a sentar en la vena principal. Surte otra vena directamente para que llegue donde va el tensor. Es bien importante tener esto muy bien limpio, exhaustivamente, para poder realizar un buen trabajo y no tengamos problemas con lo que es presión de aceite. Ahorita acabamos de armar ese tornillo central, debe de llevar
30 libras pie. Los de esta orilla deben llevar 15 libras pie y los de esta deben llevar 10 libras pie. Bien, vamos a colocar el tensor que tengo de muestra de prueba en la herramienta. ¿Para qué es esto? Para que me ayude a acomodar o a guiar la guía y me trabaje perfectamente bien la sincronización. Yo la voy a colocar y ahí me está ayudando perfectamente bien a mantener centrada la cadena. Ahora sí, voy a utilizar esta herramienta que va en la parte delantera para colocar su tornillería. Y voy a usar la herramienta que va en la parte trasera para sincronizar el árbol. Ahí estoy sincronizando lo que es la parte del árbol y aquí para poder darle el torque a lo que viene siendo al tornillo, que debe de ser de 62 libras pie. Ya que tenemos sincronizada, vamos a colocar la herramienta especial para poder nosotros utilizar nuestro torquímetro y darle el torque que se mencionó de 62 libras pie. Vamos a dar la otra sincronización con la herramienta en la otra cabeza. Igual vamos a colocar nuestro tensor de prueba. Vamos a colocar nuestra herramienta que va en la parte trasera. Con su tornillería. Es muy importante usar la herramienta, ya que en ocasiones usamos otro tipo de herramientas y realmente no nos queda bien sincronizada y tenemos problemas en el arranque, o en cuanto tenemos unas altas revoluciones se nos llega a tronar la cadena. Reitero, es bien importante cuando estemos poniendo la herramienta y a colocar el tornillo o el tensor de prueba, que la cadena esté perfectamente alineada para no tener problemas. Vamos a colocar la otra herramienta que va aquí en el árbol de levas para sujetarlo. Recuerden que estos árboles de levas son flotantes, no tienen marcas de tiempo. Es muy importante que tengamos bien sincronizada con la herramienta, de lo contrario se nos va a mover. Ya tengo sincronizado el árbol, como tengo sincronizado o tengo bloqueado el cigüeñal. Vamos a colocar ahora nuestra herramienta y vamos a dar el torque de 62 libras pie para que no se nos vaya a aflojar este engrane. Vamos a colocar ahora los tensores que vienen en nuestro kit de tiempo y se les va a dar un torque de 50 libras pie a cada uno de ellos. Ya que hemos torqueado todo lo que tenemos, lo que se armó, a un lado de este tensor tenemos un pequeño tapón macho donde va a ir este famoso lápiz o varita. Este lápiz o varita me va a servir para obstruir el flujo y generar presión para que trabaje este tensor y este. En ocasiones aquí le podemos colocar el otro, pueden traer dos, pero siempre y cuando, si ustedes tomaron las dos tomas de aceite, la que va aquí arriba y la que va aquí abajo, y hay una diferencia, pero está dentro del parámetro y con el popote podemos generar esa presión de aceite para igualarla, qué mejor. Pero si es muy elevada la diferencia, entonces sí tendremos que desarmar y revisar todo lo que fue metales que hablamos a un principio, metales del cigüeñal, metales de barra balanceadora si la tiene, y los bujes
de la barra intermedia o árbol auxiliar. Entonces, este popote, lápiz o varita de plástico me sirve para poder generar más presión y ayudar a los tensores o amortiguadores. Hemos concluido con la sincronización del motor Ford 4.0.